menos la manera. La Comisión Nacional ejerce la superintendencia en cada una de las obras, en todas las obras. Así que estamos trabajando junto a la comisión y cada uno de los distritos, y hace más de un año con el arquitecto Fontaneto, el arquitecto Crementieri, Clara Escudero, en su momento Mariana Quiroga, Laura Weber, Claudio Catera, y no es una vez, y bueno, y yo en el medio, no es una vez cada tanto, son casi todos los días de todas las semanas. Es impresionante el trabajo que se está haciendo en los distritos para, ya tenemos relevado monumento por monumento, obra por obra, son unas 70 obras, y los distritos se han puesto a trabajar y están levantando la mano con un proyecto ya para hacerlo. Así que vamos a entrar en la etapa de intervención en cualquier momento, y la Comisión Nacional ha dispuesto 5 charlas en que nos van a decir cómo hacerlo. No se puede hacer de cualquier manera, no se puede hacer de buena voluntad y bueno, hoy lo arreglo de esta manera. Y hay procedimientos porque hay que mantener este patrimonio como unidad y con veracidad. Así que yo no voy a hablar más, va a hablar, no sé, ¿estás preparado? Arquitecto Crementieri. Sí, sí. De la red a la obra, la importancia de conservar la integridad y la autenticidad del patrimonio salamónico. Bueno, Bien, muchas gracias. gracias a Teresa Anchorena, a José Favero, por las palabras que han tenido y de ser impulsores de una próxima acción realmente, de manos a la obra, como ya hablábamos el año pasado, ¿no es cierto?, sobre la obra de Salamone. Pero también a ICAS, a Joe Laundy a Gio de Copperbridge, que realmente pusieron el foco. Es como un reflector iluminó un poco la obra de Salamone, que ya a lo largo de los años ha tenido un prestigio internacional, pero ingresar, digamos, en la apreciación y digamos, la potenciación que tiene una asociación internacional tan importante, especializada en el patrimonio de ese periodo entre las 2 guerras mundiales, e incluir la obra de Salamone es algo fundamental, porque, bueno, la mayoría de las obras están dentro de una declaratoria, como dijo Teresa Anchorena, varias otras, lo que nos queda por nombrar patrimonio nacional está en proceso, pero es importante porque, digamos, tiene una dimensión la obra de Salamone en sí misma, pero lo que yo quería presentar también era que, y como lo mostró muy bien el documental que pasaron de Copperbridge, es esa dimensión internacional y que se inscribe en distintos sistemas patrimoniales la obra de Salamone. Digamos, no por nada se tituló el Congreso del ICAS a Art Deco rioplatense. El Art Deco, la arquitectura de Salamone, es característica de ese periodo y de este lugar, ¿no? De este lugar de Argentina, digamos, enraizado en tradiciones que vienen, digamos, ancestrales, ¿no? Desde los pueblos originarios, pasando por lo que significó el periodo colonial para esta parte de Sudamérica, ¿no? Del área del Río de la Plata, y por eso se incluyó en todo ese programa al Uruguay, ¿no? A Uruguay, esas conexiones tan fuertes que a lo largo de la historia y también esa década del 30 fueron muy interesantes entre Buenos Aires, Las Pampas, la banda oriental, ¿no es cierto?, en el ámbito de la literatura, la pintura y por supuesto de la arquitectura. Y digamos, voy a presentar rápidamente, se puede compartir, ¿no es cierto? Ana. Sí, a ver. ¿Se puede compartir? Sí, Ahí voy a estamos, muy bien. compartir algunas imágenes. Este gran conjunto, ese gran mapa general de la obra que vienen
terminando el centro Salamón y con Ana y con la participación de todos los municipios, nos inserta entonces la obra de Salamón en distintos sistemas patrimoniales. El sistema patrimonial del Art Deco, que representa ICATS en esta organización de valoración y iniciativas de difusión y preservación de ese patrimonio. Dentro de nuestro patrimonio, en los grandes sistemas patrimoniales, desde de los pueblos originarios, el periodo colonial, todo el siglo XIX y principios del XX, el eclecticismo, también la obra de Salamone se inserta en ese patrimonio de la arquitectura moderna, ¿no? De las modernidades, del Art Deco y del racionalismo, que en la Argentina están muy entreverados, ¿no? Como en el periodo anterior de la arquitectura del eclecticismo, justamente la Argentina, el Río de la Plata, fue una tierra de inmigración, y de inmigración no solo de personas, sino de ideas, de profesionales, de tecnologías, que se mezclaron, que se combinaron, y bueno, como hemos dicho muchas veces, la obra de Salamone es un poco el resultado de esa combinación. Y también, y es algo que yo vengo insistiendo ya en varias presentaciones, fue en el encuentro anterior, la obra de Salamone es una de las máximas expresiones de ese patrimonio, esa cultura del hormigón armado, que para la Argentina el desarrollo de esa tecnología ha sido fundamental, ¿no? Un cambio rotundo de lo que fue la tecnología, digamos, originaria, y de las tradiciones constructivas, donde irrumpe en el siglo XIX las estructuras metálicas y de hierro, y como sabemos nosotros, la Argentina, al tener casi muy poco carbón y hierro, su desarrollo siderúrgico fue tardío, importaba estructuras metálicas de muy distintos países, de mucha distinta procedencia. En cambio, el hormigón armado, que es el sustento de la obra de Salamone, y el uso del cemento, ¿no? Desde las estructuras hasta los revestimientos, las superficies, de los huesos hasta la piel, de la obra de Salamone. Esta obra se incluye en todo nuestro patrimonio argentino tan importante del hormigón armado. Y como decía Ana, en un patrimonio, fíjense que tanto en Córdoba como en Buenos Aires son las primeras grandes canteras, primero de cal y después de cemento, de producción de cemento, ¿no? Olavarría y Córdoba son los lugares donde despuntó la industria cementera, y digamos, y a partir de ello también se edificó una arquitectura, unas obras de ingeniería, digamos, de gran calidad de diseño, de asombrosa, digamos, innovación, como vemos en todos estos ejemplos. Y bueno, debemos inscribir esa obra de Salamone, no solo de un artista como fue, sino dentro del desarrollo. Eso fue posible hacerse en 4 años en la provincia de Buenos Aires, gracias al desarrollo y todos los antecedentes de 3 décadas apenas de desarrollo del hormigón armado en la Argentina, ¿no? Los historiadores, como el arquitecto Longoni y muchos otros que han trabajado sobre la obra de Salamone, además de las cuestiones políticas que siempre se han discutido, está esta cuestión del soporte tecnológico y digamos, la producción de cemento en Sierras Bayas, en la zona de Olavarría, cómo se intensificó en esos años, en esa década del 30, de una repotenciación del Estado y de la obra pública, y que también es manifestación la obra de Salamone. Fíjense, el significado, siempre hago hincapié en esto, en Argentina, en el Río de la Plata, por supuesto, del hormigón armado. Las 3 estructuras más altas de hormigón armado en el mundo, siempre lo digo, de la década de 1910, 20 y 30, son estas: la Galería Güemes en Buenos Aires, el Palacio Barolo y el Palacio Salvo después, y el edificio Cábana. Así que la obra de Salamone también está incluida en este patrimonio de la tecnología. Y así como decíamos de la red a las obras, conservar la integridad y la autenticidad,
Los sistemas patrimoniales, como el de la obra de Salamone y otros distintos, podemos hablar de la obra de Miguel Ángel, de la obra de Leonardo, en sus pinturas, de la obra de otros profesionales, la obra de Le Corbusier, la obra de los grandes maestros de la arquitectura moderna, tiene valor, digamos, cada una de las piezas. Algunas a lo mejor tienen un mayor desarrollo espacial, constructivo, decorativo, pero es muy importante una estrategia común de preservación y de conservación. Por eso el trabajo de la red es tan importante, ¿no? Y el intercambio y la colaboración y el diálogo. Porque cuando una de estas piezas que estamos viendo, ¿no? Sea de los palacios municipales, sea de todo el equipamiento urbano y de las plazas, sea de los mataderos, digamos, va sufriendo deterioro, va sufriendo degradación, o va sufriendo, o tiene intervenciones a lo mejor bien intencionadas, pero no del todo correctas desde el punto de vista técnico, estamos afectando el conjunto de la obra, el valor de la obra. Y sobre cada uno de estos subsistemas de obras de Salamone, se pueden o se deben proyectar, diseñar digamos, y llevar a cabo distintas intervenciones. En algunas de ellas era la restauración, en otros casos la refuncionalización, que es muchas veces el caso, en general, el caso de los mataderos, la restauración en los exteriores de los palacios, y también la rehabilitación, ¿no es cierto?, del funcionamiento, la readecuación del funcionamiento burocrático de estos palacios. Así que la preservación no solo de las formas, sino de la materialidad, ¿no? De las formas y los espacios, sino de esa tecnología del hormigón armado, de ese uso del cemento en los revestimientos, obviamente en la masa del hormigón armado, en la elaboración del equipamiento urbano, en las baldosas, que también llevan el componente de cemento, las baldosas que llamamos calcáreas de las plazas. Todo es un universo, es como, digamos, la exacerbación del uso de ese material y de esa tecnología, y es algo que tenemos que preservar porque, además del diseño muy original, muy, digamos, seductor y realmente excepcional de nuestro maestro Salamone, está esa materialidad basada en cemento y hormigón que tenemos que cuidar. Bueno, básicamente era, digamos, esto lo que yo quería presentar y bueno, en los mataderos, ¿no? Y vamos a pasar ahora a una presentación que tendría que haber hecho la arquitecta Clara Escudero y que preparó, pero lamentablemente fue invadida toda la familia por un contagio de COVID, y bueno, está aislada con su niñito de 2 años y no puede participar, así que esta segunda presentación la vamos a cubrir con Marcelo Fontaneto. ¿Estás por ahí, Marcelo? ¿Compartís vos? ¿Comparto yo? Dale. ¿Querés compartir vos así vas pasando las páginas o lo pongo? Mira, vos lo tenés más a mano, compartilo vos, por favor. Dale. La presentación de la arquitecta Clara Escudero, que forma parte de este equipo, que decía Ana, con Claudio Catera, con Ana, y bueno, con todos y cada uno de los municipios y los profesionales y los funcionarios y los profesionales que se sumaron en cada municipio a este trabajo. Se llama del archivo El Semáforo, documentación y valorización y grados de protección. Sigamos. Lo que aquí, digamos, en esta presentación, lo que hacemos hincapié es la importancia, como en cualquier otro proyecto de preservación, de la recopilación de material documental, cosa que en todos estos años y a través de estos encuentros y los congresos, y los intercambios y la producción que se ha ido haciendo, los historiadores de la arquitectura, los arquitectos, distintos
personas especializadas en la obra de Salamone, se han ido encontrando distintas piezas que van desde de estos dibujos, ¿no es cierto?, que son, digamos, como los esquicios y en algunos casos pruebas de distintas variables de diseños de palacios municipales. Es un proceso que, antes de abordar un proyecto de intervención sobre estos edificios, sobre cualquier edificio patrimonial, es muy importante recopilar toda la información, inclusive las alternativas, en algunos casos que se consigue de las variables de diseño, porque muchas veces el resultado final es una combinación, ¿no?, de esos esquicios que estamos viendo. La próxima. Quiero aclarar que semáforo es con S, el corrector ortográfico, sí. No, pero antes de que me lo marquen, lo marco yo. Eso mismo aparece en documentación que se ha ido recopilando, se ha ido encontrando, que seguramente sigue habiendo escondida y por descubrir en las distintas localidades, ¿no?, en los distintos municipios donde Salamone ha hecho la mayoría de su obra. Nunca hay que darse por vencidos, siempre puede llegar a aparecer más material documental, ¿no es cierto? Recientemente Ana estuvo hurgando en el archivo de Balcarce y nos contó que siguieron apareciendo documentos, dibujos, ¿no es cierto?, que son muy importantes para armar, digamos, el archivo, porque por otra parte toda esta documentación, una vez procesada y escaneada, debe contribuir al armado de un archivo sobre Salamone, realmente que apunte a la valoración y la difusión de este patrimonio. La próxima. Además, hay ya mucha bibliografía y publicaciones realizadas por distintos especialistas. El arquitecto Nowakowski, con su inventario de hace varios años atrás, de su obra, con el fichado muy interesante y fundamental como base de relevamiento de la obra de Salamone, publicaciones distintas de René Longoni, de otros especialistas, publicaciones de la época de Fresco, que muchos de los que trabajan sobre Salamone conocen, que vemos en estas imágenes. Siguiente. Pero también los planos que aparecen, ¿no es cierto?, no son esos dibujos preliminares de anteproyecto, de diseño, sino que aparecen en general en los archivos municipales, ¿no es cierto? Hurgando y explorando, aparecen planos como estos, ¿no?, como en la municipalidad de Guaminí, de los detalles, de los rieles, de los ganchos, de las instalaciones, en este caso del matadero. Siguiente. Y en otros casos, algunos planos de arquitectura, como vemos en de la municipalidad Aida Adolfo Sina, en Carué, el edificio que, digamos, ayuda muchísimo a la materialización de un relevamiento de la arquitectura del edificio. Tener algún plano de base y los que venimos trabajando en estos proyectos, o quienes están aquí presentes en el día de hoy y que vienen trabajando sobre proyectos en distintos edificios, saben que es un tesoro encontrar algún plano original, y más con medidas como es este. Siguiente. También hay otro tipo de documentación, diseños y estudios para diversas obras que aparecen en distintos archivos o repositorios, a veces publicaciones antiguas, en diarios, en revistas. A todo esto no tenemos que dejar nunca de lado la consulta de escritos, de publicaciones, de artículos en los diarios locales, para verificar inicio de obras, inauguraciones,
descripciones que a veces los cronistas hacían de cómo era la materialidad, cómo eran las terminaciones y los colores de los interiores de los distintos edificios. Siguiente. Y ni qué decir cuando aparece este tipo de documentos donde se ve un poco el proceso constructivo, ¿no? ¿Qué materiales se utilizaron? Obviamente el hormigón armado como base estructural, mampostería de distinto tipo de ladrillos, fíjense cómo era en esa época el armado de los andamios, los revestimientos, nos hace descubrir un poco mucho mejor la tecnología y el proceso constructivo. Es decir, en esta necesaria trabajo de desandar la película del edificio como lo tenemos hoy, hacia atrás, lo que le fue pasando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Cómo sufrió deterioros, qué intervenciones tuvo, qué agregados o qué partes fueron quitadas. La documentación fotográfica y de la construcción es un tesoro. Siguiente. También el material documental que se puede encontrar en otro tipo de repositorios, de catastro, como estas fotografías históricas aéreas, en archivos de la provincia, o a veces en archivos particulares, o inclusive en distintos archivos nacionales o de la municipalidad. Siguiente. Las que realizan profesionales, en general con los edificios recientemente terminados, y que después muchas veces son esas fotografías de estudios de fotografía de las distintas ciudades y localidades, que toman aspectos de la vía pública y de la plaza, y que muchas veces después se transforman en postales, ¿no? De los distintos ámbitos que tuvieron construcciones diseñadas o que tienen construcciones diseñadas por Salamón. Siguiente. Y, por supuesto, las fotografías de los vecinos y de todos los pobladores de estos lugares, que, bueno, en campañas de reclutamiento de material documental aparecen fotografías de familia, álbumes de distintas épocas, no solo de estas fotografías blanco y negro, sino fotografías ya cuando aparece las imágenes a color, que nos van a permitir ver la evolución del sitio, del edificio, como fondos, ¿no es cierto?, de retratos, de las selfies de la época, como vemos en este caso. Vamos con otra. Estas fotografías también de distintas épocas nos ayudan a ver y a comprender qué le pasó a cada una de estas obras, a mataderos, a palacios municipales, a plazas, a portales de cementerio, la materialidad también de todas estas obras, desde lo constructivo de materiales hasta, digamos, el paisajismo, ¿no? La evolución de estos espacios verdes y todo su equipamiento. Para cada uno de los distintos subsistemas del patrimonio de Salamone. Siguiente. No solo las fotos en blanco y negro históricas, sino sobre todo a partir de la década de 1970 o 80 aproximadamente, donde muchos de los edificios y por una cuestión, digamos, de oleadas arquitectónicas y de intervenciones, vamos viendo problemáticas que tenían estos edificios, ¿no es cierto?, de suciedad, de deterioros o de cambios, como decía antes, en el paisajismo, intervenciones que todavía se hacían en estos conjuntos, en estos edificios, sin haber estado consagrado el patrimonio de Salamone, como empezó a ser consagrados a partir de la década de 1980, ¿sí? Y 1990 particularmente. Vamos adelante.
Y finalmente arribar a los relevamientos de la arquitectura en su estado actual, ¿no? Cómo es la materialidad de estos edificios en sus dimensiones, en sus recintos, que está, bueno, está mostrado en estas imágenes. Para arribar finalmente, vamos adelante, a lo que, bueno, trabajamos mucho desde la Comisión Nacional de Monumentos, que son la valoración con los grados de protección y los lineamientos de intervención. Lo que le llamamos el semáforo, del archivo del semáforo, ¿no es cierto? Que es básicamente el uso de los 4 colores, rojo, naranja, amarillo y verde, estudiando el edificio en su estado actual, pero también verificando cuáles son las partes que tienen mayor carga de diseño, mayor preocupación o mayor despliegue espacial, después cómo evolucionaron en el tiempo, y bueno, como ven en la imagen inferior, en el Palacio de Adolfo Alsina, obviamente todo el exterior, todas las fachadas de los conjuntos, en este caso estamos mostrando los palacios, son rojos y tienen la mayor valoración, donde ahí están prohibidos los cambios, ¿no es cierto? En el sentido de que solo se admiten tareas de restauración y conservación. Después el naranja nos va señalando espacios que tienen una materialidad, una espacialidad, una forma de interés, y se admiten algún tipo de intervención menor. Pasando a los amarillos, que en general son los locales de las oficinas, de los despachos y de las oficinas, que ahí se permite algún tipo de intervención más grande, tabiquería, por ejemplo, hasta llegar a los muy pocos, en general, espacios o componentes con el color verde, donde se permiten intervenciones importantes, ¿no? Son los lugares donde se puede construir nuevo, se aprovecha para remodelar, para salas de máquinas o instalaciones, en algunos casos, digamos, esos sectores están muy remodelados, en general son los locales sanitarios, o locales, digamos, de almacenaje, o locales secundarios. Forma parte, armar este semáforo, como le decimos, es armar una suerte de normativa patrimonial para cada edificio, para conjunto. Esto se puede hacer también sobre, no sé si tenemos hoy, Clara había preparado alguno, pero lo hemos hecho en el caso, por ejemplo, de algunos espacios de plazas, que también se puede utilizar este tipo de zonificación, probablemente con mucho rojo, pero encontrar a través de esta zonificación y esta valoración los lugares donde construir lo nuevo, ¿no? dentro de esos conjuntos o equipamiento de infraestructura nueva. Creo que en este caso del semáforo o del archivo del semáforo estaríamos terminando. Bueno, muchas gracias en nombre de Clara Escudero, que lamentablemente no pudo estar hoy, pero bueno, suplimos su presencia. Ahí hay una pregunta, pero no sé si acá la moderadora es Ana Lauri, aparentemente, pero yo no sé si está permitido en el sistema, digamos, tener intercambios entre presentación y presentación, o se dejan para el final. Es una Ana. sola, es una sola. A ver. Bueno. Así que si tenés respuesta, pregunta. Bueno, muchas gracias. Ver, primero los quiero felicitar, es una maravilla lo que han hecho. Recorrí bastante de la obra de Salamón en bici y fui a Sierras Vallas también, y allí varias personas se quejaron de que, no hablaban de Salamón en particular, pero sí que cuando se hicieron las canteras se trabajó mal y se dañó el medio ambiente. ¿Ustedes saben con respecto a eso qué pasó? Es tema también de la época, no se cuidaba tanto el medio ambiente. Sí, así. Los parámetros de la época, pero hubo un trabajo intensivo, eso los historiadores que han estudiado Salamone, Loma Negra y Sierras Vallas trabajaban. Bueno, acuérdense todo esto que veíamos de esa cultura del cemento y del hormigón armado en la obra pública,
esa década del 30, digamos, del Estado, digamos, keynesiano y el impulso de la obra pública para digamos, volver a sacar adelante la economía, los puentes, los caminos, ¿no? Es el momento cuando se despliegan las rutas que están hechas no en asfalto, sino en hormigón armado, por ejemplo. Ay, por favor, si alguien cierra el micrófono. Por favor. Habla los micrófonos. Sí, hagamos así, ya que vos pasabas las boletas. Le digo a los un chicos, alguien de Córdoba, es un cordobés abierto. ahí una vez que tengan, los Habla, por favor, el micrófono. así ya directamente vas a subir al Córdoba. Bien, bueno. Eso sabe muchísimo en Alicia Lapenta de todo lo que pasó con ese inicio del sistema de Tandilla, ¿no? Y las canteras y todo lo demás. Como decía, bueno, Ana, como decía, los paramètros de protección ambiental en esa época son completamente distintos, décadas atrás. Sí. Eso es otro tipo de análisis. Bueno, a continuación va a ser una presentación Marcelo Fontaneto. Del cateo al proyecto, estrategias y criterios de intervención. Y para cerrar esto que decías recién, Fabio, con respecto a la documentación, queremos convocar a todos los privados, los que tengan algo, desde fotografía, diarios, inclusive documentos importantes que los han guardado, porque también están en manos de privados, que nos lo manden. Hoy la tecnología permite digitalizar y enviarlos y ponerlos al servicio de la Comisión Nacional para que podamos hacer los legajos de los edificios lo más completos posibles, ¿no? Y además preservar esa documentación. Así que bueno, pasamos, arquitecto Marcelo Fontaneto, ¿cómo estás? Ahí, perdón, antes que empiece Marcelo, había una pregunta en el chat que decía del matadero de Pecuén. El matadero de Pecuén es un caso excepcional, en el sentido de que, digamos, ahí hay una cuestión de consolidación de las ruinas, podríamos decir, y después decidir qué tipo de intervención se hace. Si se consolida la ruina y se deja como está, si se restaura como era originalmente completamente, si, digamos, se deja parte de, o todo lo que quedó, y se agregan, digamos, algún tipo de espacios o de volumetría, a lo mejor siguiendo lo que había, a lo mejor algo nuevo, bueno, pero lo primero, digamos, que se está verificando inclusive es el grado de estabilidad de esa construcción y decidir la estrategia de intervención, porque realmente cada obra es una... hay que utilizar recursos de distintos tipos, sobre todo económicos, y entonces lo que se haga en el matadero tiene que tener continuidad a través de un módulo que consolide, después que se complemente, etc. Hemos tenido algunas reuniones, inclusive distintas opiniones, ¿no es cierto? Ana también tiene su propuesta. Mi opinión, pero bueno, forma parte del conjunto de 15 mataderos. Entonces también todo eso hay que, por eso unirnos, conversarlo y ver para dónde vamos de manera conjunta, ¿no? Ahí dice, sí, Ana, es importante, digamos, porque de los 15 mataderos, hay algunos que están muy enteros. El otro día, ¿cuál era el que estamos? Con el de Guaminí, creo, ¿no? Marcelo, claro, creo. Sí. Y tenía mucho del equipamiento, y entonces, digamos, hay que verlo, la estrategia para cada uno de los mataderos, con esos 15, hay que ver cuáles están más enteros, cuáles es posible hacer mayor restauración, y tratar de no quitar o quitar lo menos posible, preservar la mayor cantidad de materialidad histórica posible, materialidad de estructuras, revestimientos, porque hay otros que sufrieron mucho deterioro, sobreuso, a veces vandalismo, y en esos, bueno, esos hay que tratar de recuperar la espacialidad, la forma, los colores y las texturas, pero todo el equipamiento interior se ha perdido. Entonces, ir calibrando hasta dónde llega cada municipio con su intervención sobre los palacios legislativos, los cementerios. Hola Fabio, ¿cómo andás? Sí. ¿Para quién está interviniendo ahora? Vamos a dejar el conversatorio para el final, porque si no, ya estamos... Después presente a charlar todos. No Marcelo, sé si es Nicolás, no sé quién es. Marcelo Fontaneto ahora que presente, Ana.
Bien. Yo solamente empecé a Nicolás. hablar porque te quería hacer una pregunta estructural. Ajá, como ingeniero. Claro. El ingeniero ¿Cómo anda, Fabio? Sapolsky Nosotros nos conocimos en la obra de la imprenta ahí en Maure y Migueletes, en las Canitas. Perfecto, sí, sí, sí. ¿Cuál es Yo tu fui el jefe pregunta? de obra. Porque tenemos que avanzar. ¿Cuál es para vos el criterio de si las cosas hay que dejarlas así como están o hay que continuar, sea como sea? Cito ¿Continuar Escobar, qué cosa? cito Guaminí, Hay que y ver otro. caso por caso, Hay Nicolás. que ver caso por caso. A ver, Claro, es como la medicina. Digamos, hay enfermos, hay enfermedades y hay pacientes. Y los tratamientos que hagamos, a lo mejor le dan alergia a uno, como las vacunas. ¿No es cierto? No hay como criterios generales. Pero, digamos, la preservación, la restauración es como medicina de edificios. Y bueno, y hay que actuar como hacen los médicos. y vos en el caso de Estudiando la Escobar, anatomía, la fisiología, ¿estás de hay que acuerdo hacer que hayan estudios. hecho la torre Nicolás, de la Nicolás, Perdón, comisión? eso lo vamos a, perdóname Nicolás, eso lo vemos porque tienen que presentar todavía tres o cuatro personas más, profesionales más, y si no vamos a sacar mucho tiempo, discúlpame. Ah, Nicolás, bueno. lo hablamos, te agradecemos la intervención. Son casos particulares y bueno, vamos a ver si apuramos ahora el desarrollo y tenemos un buen tiempo para charlar después. O por ahí damos el cierre y seguimos charlando con los que quieran. Sí, Marcelo Fontaneto, por Buenas favor, tardes arquitecto. a todas y todos. Nicolás, parte de las preguntas que vos estabas haciendo de la estructura, ahora yo las desarrollo porque en el matadero de Guamini se hizo un informe estructural. El ingeniero Pablo Diegues, que es asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, pudo intervenir y estudiar el caso de la estructura de Guamini. Y bueno, desde la comisión también se plantearon una serie de técnicas para restaurar todo lo que son los hierros, las oxidaciones, la pérdida de material por la expansión de las oxidaciones. Así que bueno, parte de esa respuesta es ahora en la exposición que hago yo. Antes que nada, quería agradecer a todas las autoridades y organismos por apoyar estas iniciativas de divulgación del patrimonio arquitectónico, en especial del arquitecto Francisco Salomón, arquitecto e ingeniero, y a Teresa por confiarme, digamos, la presentación de la gestión y documentos que habíamos estado realizando en la Comisión Nacional de Monumentos para apoyar toda esta búsqueda y soluciones y proyectos previos a las intervenciones. Les comparto la pantalla. Bueno, acá en el sexto encuentro salomónico, me tocó desarrollar el tema del cateo del proyecto. En realidad, las exposiciones lindas con fotografías fueron las anteriores. Yo paso más a los documentos, por ahí va a ser más aburrido para algunos, pero bueno. Yo retomo en parte como la novela que ya veníamos planteando desde el 2020, cuando expliqué todo lo que era el previo de lo que estamos viendo hoy, que son esa combinación en proyectos y participaciones, que desde la Red Salamón, en la comisión, conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, elaborábamos los prediagnósticos, los lineamientos, los informes de intervención y trabajábamos. En ese momento, en el 2020, trabajaríamos con los equipos de proyectos, mantenimiento, cultura y turismo de cada uno de los municipios, con el apoyo de los asesores, profesionales, especialistas de la comisión. En ese momento, en el 2020, habíamos desarrollado pautas de intervención, pautas de no intervención, inclusive algunas para que no realizaran ciertas acciones en los edificios, y habíamos comenzado a definir también lineamientos que habíamos desarrollado desde el área proyectos, de las áreas técnicas de la Comisión Nacional de Monumentos, con las arquitectas Quiroga, Morel y Turul, de intervención en los que incluíamos acciones, patologías, ítems de intervención como andamios, integraciones, reintegraciones. Pandemia mediante, todo nos ubicó en una tarea de poder comunicarnos con cada uno de los municipios y equipos de cada localidad, y logramos desarrollar todo un informe sobre el matadero de Guaminí a raíz de una exigencia, de un pedido de informe que nos habían solicitado desde el municipio sobre el matadero, de su estado de situación.
Nosotros con las arquitectas y restauradoras del Ministerio de Cultura, arquitecta Mariana Quiroga, la restauradora Mariana Valdés, y quien les habla, fuimos al matadero y comenzamos a realizar todo el informe del estado de situación del matadero de Guaminí. Logramos tomar cateos, muestras del lugar, porque todo eso conformaba parte de los estudios previos para poder desarrollar un buen proyecto, una buena intervención del patrimonio, de morteros, de pátinas biológicas, de depósitos superficiales, conformación de los materiales, capas de pintura que se habían colocado y de qué material eran, y con todos estos cateos poder realizar lo que luego serían los encuentros con cada uno de los equipos de proyectistas de cada municipio para que tuvieran todos los elementos. Este es el informe que le mencionaba Nicolás, que realizó el ingeniero Pablo Diegues sobre las estructuras del matadero de Guaminí, donde parte de la estructura del hormigón armado estaba a la vista por las oxidaciones y que, bueno, las conclusiones era que realizando tareas de restauración se podía recuperar, pasivando los hierros y recuperando el material perdido. La capa de recubrimiento de los hierros había cedido ante la oxidación del material estructural del hierro, y este se podía pasivar su oxidación y integrar, digamos, los faltantes. Habíamos elaborado también desde la comisión otra serie de documentos, como las planillas, en el que realizábamos todo lo que era el inventario para empezar a tomar conocimiento de los materiales, de las piezas gráficas, del estado de conservación. Esto siempre lo habíamos realizado nosotros desde la comisión para aportar a cada uno de los municipios. Habíamos hecho un listado de patologías que podíamos encontrar en los edificios, donde estaban las fotografías actuales del monumento, y también habíamos realizado, para tener en cuenta y para que todos tuvieran la misma lectura de patologías, un informe sobre las patologías, en este caso de las fachadas, en planta y de las cubiertas. De esta manera todos comenzábamos a hablar, o se podía comenzar a hablar el mismo léxico sobre qué tipo de patología intervenir y cómo representarla en un plano. Habíamos realizado también la planta de valoración del matadero con los semáforos que mencionó la arquitecta Escudero y Fabio en la exposición anterior, y le habíamos brindado también documentación de otras plantas, de otros edificios donde se habían realizado esos mismos semáforos, la cárcel de San Martín en Córdoba, el ecoparque zoológico Holmberg en Ciudad de Buenos Aires. Acá hay una representación de lo que mencionaba Fabio, de las plantas de valorización en un espacio abierto, lo que podría ser las plazas de Salamone, donde el rojo son todos los senderos originales del diseño, y en los colores en verde eran los, digamos, los circuitos que se habían agregado luego con el tiempo, con los edificios nuevos, etcétera, que eran los que permitían, eran más permeables de intervenciones más radicales. Tomamos contacto ya después de cuando teníamos desarrollado todos estos documentos con cada uno de los municipios, con 18 municipios tomamos contacto con intendentes y equipos técnicos para que determinaran, con el asesoramiento nuestro, cuáles eran los edificios más emblemáticos para intervenir o cuáles necesitaban algún tipo de intervención inmediata. Comenzamos a tener reuniones a través del Zoom, ya lo dijimos. Bueno, la pandemia nos acercó estas nuevas tecnologías y pudimos encontrarnos con cada uno de los equipos de cultura, de obras, de planeamientos de cada ciudad, para comenzar a entregarles estos documentos y asesorarlos en la toma de muestras, en el asesoramiento. Comenzamos a tener reuniones, como dijo Ana, eran muchas. Fueron muchas, van a seguir siendo muchas y más todavía, porque estamos en una etapa ya de proyectos, afilando el lápiz, como bien dicen. Tuvimos durante todo el año muchísimas reuniones con cada uno, y comenzaron a llegar los que explicamos anteriormente, las plantas de valorización, que eran como una forma de marcar la hoja de ruta, de ir conociendo cada uno de los monumentos históricos y empezar a definir los espacios en rojo
más importantes de preservación, y en amarillo y naranja los que podían tener algún tipo de intervención menor, pero manteniendo obviamente su conformación formal, su estética, y los espacios en verde, que generalmente son los espacios de servicio, baños y anexos, como en el caso de González Chávez, todo el edificio anexo que se le adosó en algún momento, y que bueno, esos eran los más permeables de intervenciones más radicales, y los baños sobre todo con las adecuaciones a las nuevas necesidades de discapacidad, etc. Inclusive algunos con intervenciones de ascensores también para la accesibilidad. A raíz de esto se comenzaron a recibir proyectos de restauración. Se conformaron varios paquetes de restauración, refuncionalización, reconstrucción y consolidación de ruinas. Estos son los casos que están en este momento más adelantados en el desarrollo de proyectos, como el Palacio Municipal de Alberti, donde están prácticamente ya por finalizado la etapa de anteproyectos, ya entrando en proyectos para realizar pliegos, de la plaza y el palacio. El de González Chávez también, realizando una intervención de restauración en toda su fachada. Aquí está el anexo que les mencionaba, que se incorporó al edificio original y que es el más permeable, digamos, de intervenciones para nuevas oficinas, etc. El de Pellegrini, que también todos estos edificios en algún momento, y parte de esa documentación que presentó Fabio, de la arquitecta Clara Escudero, eran poder conocer cuál había sido el devenir, el informe histórico constructivo de cada edificio. Muchos de estos edificios, antes de ser declarados patrimonio, fueron intervenidos total o parcialmente, y teníamos que saber en qué lugares, en qué sectores se habían realizado estas intervenciones. Esas fotografías antiguas, en comparación las intermedias, digamos, de diferentes años, y las actuales, nos permitían descubrir este tipo de intervenciones, y a través de las fotografías constructivas también entender cómo se están dando ciertas patologías que detectamos. En el Palacio Municipal del Rauch, por ejemplo, hay una intervención parcial de la torre, con una intervención de zócalos total del perímetro para impermeabilización de humedades ascendentes, y eso lo pudimos detectar de acuerdo a toda la lectura, tanto de la documentación original como de la documentación actual y del devenir histórico del edificio. Después tuvimos también proyectos de restauración en plazas, como el caso de Coronel Pringles, que también estamos haciendo todos los estudios y están bastante avanzados con el proyecto, donde comenzaron a realizar un relevamiento a través de las fichas que le habíamos entregado de cada uno de los elementos, digamos, del equipamiento urbano de la plaza, bancas, la plaza principal de Villa María, que también está en proyecto y bastante avanzado, el cementerio de Saldungaray, donde pudimos ver diferentes intervenciones que realizaron sobre las mayólicas originales, reemplazándolas. Entonces eso también incorpora una lectura y un material nuevo, y patologías que se van agregando de esas diferentes intervenciones. En el cementerio de La Prida y de Azul también están bastante avanzados, ya han designado arquitectos para desarrollar los proyectos. Tenemos también los proyectos y anteproyectos de refuncionalización, que generalmente se incorporan a lo que son los mataderos, ya sea para nuevas funciones, oficinas, pueden ser funciones de centros culturales, como el caso del matadero de Balcarce, y aquí entraban los proyectos que habían seleccionado, como les conté antes, cada uno de los distritos, el del matadero de Guaminí, el de Tres Lomas, que pareciera ser que va a ser refuncionalizado nuevamente en oficinas del municipio, con algún espacio de exposiciones de productos regionales de Tres Lomas. O el matadero municipal de Alem, Bedia, que está en el hipódromo y poder ser incorporado como un centro cultural o de exposición también de diferentes productos de la región. Y el matadero municipal de Saliquedó, también en refuncionalización. Todos estos son proyectos que ya hemos tenido contacto con los equipos y se están desarrollando. También tenemos el caso especial de la reconstrucción de lo que es el monumento de la Plaza Libertad en Balcarce,
en el que se van a comenzar a realizar tareas arqueológicas para poder determinar las superficies y los lugares donde estaban emplazados los muros y diferentes espacios, y que se han realizado inclusive maquetas. Esta fotografía que está aquí arriba, hay algún micrófono abierto, pero bueno, esta es una maqueta que ya se realizó, es una fotografía sobre la plaza, de la maqueta, el prototipo del monumento, inserto, digamos, en la plaza, fotografías antiguas, y esto es una vista aérea. Y el caso de las consolidaciones de ruina, que como comentaba Fabio, es a determinar cuál sería la acción subsiguiente, pero inmediatamente sería la consolidación de la ruina, ya sea para incorporarlo dentro de un circuito histórico turístico de esta obra, garantizando, digamos, que cualquiera de los visitantes no corran peligro, digamos, de algún colapso, de algún premoldeado, etcétera, sobre alguna de las personas que vaya a visitarlo, o como ya leí en el chat, que es parece ser un turismo de aventura que realizan todos, de subir hasta las letras del matadero, sacarse la foto, y cada día se está transformando de aventura a aventura y riesgo, porque nada, en cualquier momento hay que consolidarlo. Es una tarea pendiente e inmediata la de consolidación del matadero. Inclusive estábamos viendo que se incorporaron en el devenir histórico, digamos, de incorporación de edificios anexos al matadero municipal de Carué, la otra serie de edificios que ya han perdido por la inundación, perdieron parte de la cubierta, revoques, y que también entrarían en algún momento de realizar el proyecto de intervención en tareas de liberación de estos espacios para conformar lo que era la visión original de este monumento. Esta fue la presentación mía, rápida, para no hacerles perder más tiempo, pero bueno, espero que en el 2021 y 2022, con vacunas mediantes, podamos hacer exposiciones de las intervenciones ya realizadas o en proceso del patrimonio del arquitecto Francisco Salamone. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, muy claro. Mucho trabajo hecho, mucho por hacer. ¿Hay alguna pregunta por ahí en el chat? Sí, preguntan por acá si va a estar regulada y con sanciones para que se proteja la obra patrimonial. La regulación es ley, así que lo importante en esto es acercarla a la comunidad y que la comunidad la cuide de manera sistemática. Así que bueno, vamos a ver cómo avanzamos en esto. Hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando. No sé si está ya la licenciada Alejandra Rubinovich en el chat. Rubinich. Acá estoy. ¿Estás, Alejandra? Bien. Hola, Ana. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Perdóname, Ana, yo voy a introducir, Perfecto. Alejandra Rubinich es asesora, una restauradora de gran experiencia, asesora de la Comisión Nacional de Monumentos, y viene trabajando con el grupo y con distintos municipios, los profesionales que trabajan en distintos municipios, sobre la cuestión de las terminaciones superficiales. Como dije antes, la estructura de hormigón armado y las terminaciones, en el caso de los edificios, de los revoques símil piedra, ¿no es cierto?, que es algo muy particular, algo, digamos, casi patrimonio de la cultura arquitectónica rioplatense y de la Argentina y de las Pampas, que es una cuestión muy, muy importante en estos edificios, ¿no? Esa voluntad de imitar con hacer la falsa piedra, ¿no? Tanto en los frentes de los edificios como en el equipamiento de las plazas. Así que bueno, Alejandra va a hacer una presentación acerca de cómo estrategias para preservar al máximo posible esa componente constructiva, estética, tecnológica, muy, muy, muy importante en la obra de Salamone y en la obra del patrimonio de la Argentina desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
Bueno, gracias Fabio. Comparto pantalla, a ver si se puede. Bien. A ver, ahí abro. Bueno, buenas tardes a todos. El tema del laboratorio de la compresa, la restauración de superficies, es el de hoy. Como bien dijo Fabio, voy a hablar sobre el enlucido de semipiedra. Es importante primero conocer de qué se trata el material para poder después trabajar en él. El semipiedra es un mortero a base de piedras molidas, minerales molidos, arena, y como ligantes tienen cal y cemento. De acuerdo a la piedra que se quiere imitar, es el tipo de piedra y también la granulometría a utilizar. Eso es muy importante para imitar con el objetivo de la piedra natural que querramos imitar, ¿no? No es lo mismo imitar un granito que una piedra caliza o un mármol. Entonces ahí es importante, digamos, el tipo de materiales que utilicemos. Y también las texturas, ¿no? Si es martelado, liso, pulido, peinado, todo eso es muy importante en la imitación de la piedra natural. Este tipo, acá podemos ver, a ver si pasa. No me pasa, ahí está. Acá tenemos algunos ejemplos de agregados, ¿sí? Piedra molida, cada uno con su nombre del lugar, Olavarría, San Martín, Rosa Córdoba, también marmolinas blancas, no me puede ver, disculpen. Acá abajo a la derecha tenemos la mica, que también es muy utilizada en muchos similpiedra, y también distintas granulometrías, ¿no? También de acuerdo a lo que uno quiere imitar. Estos agregados funcionan como esqueleto o armazón, e influye también en las propiedades del mortero en cuanto a la dureza, la resistencia, el color. Los aglomerantes, ¿sí? Cemento blanco, cemento Portland, es importante también en el color, y bueno, la cal, que son los responsables, digamos, del fraguado y que endurezca el mortero. A ver si puedo ir para atrás, acá. Acá quería mostrarles, estas son fotografías de la bioquímica Marcela Cedrola, cuando hace los estudios de los análisis del símil piedra, son de diferentes lugares, pero acá podemos ver cómo se pueden observar la piedra molida y el aglomerante. Todo esto, hasta mica también podemos observar. Es muy importante conocer el material para poder tratarlo, y para no dañarlo, ¿no? Como dijo Fabio, este material se utilizó en Argentina, tuvo su gran apogeo a principios del siglo XX, se utilizó en todo tipo de fachadas con diferentes texturas. Acá podemos ver almohadillados, sillares, imitando los bloques de piedra, conjuntas de distinto color, acá arriba blanca, abajo gris, con diferentes martelado, pulido, o sea, tuvo un auge muy importante en la arquitectura argentina y se volvió un material de tradición. Es muy característico, o sea, se revistieron todo tipo de edificios y estilos, desde palacios, hospitales, teatros, en este caso el Museo de Arte Decorativo combinado con la piedra natural, cómo se simula uno con el otro, donde es difícil de diferenciarlo, o sea, se mimetiza muy bien uno con el otro. Una cuadra entera con similpiedras, en este caso imitando la piedra París. También Art Nouveau, Art Deco, o sea, es un material muy importante y de gran valor para nosotros. Y Salomone tiene el mismo tipo de material. Como todos ya conocen, bueno, puse diferentes espacios, diferentes edificios, tratando de buscar con menos intervención algunos detalles del similpiedra en Salomone, que son lisos, varían un poco el color, en las fotos mucho no se puede ver, no siempre es igual, es un material que en cada lugar va a tener algo diferente. Y también las texturas, donde acá podemos observar cómo se utilizó piedra molida de una granulometría mayor, combinada con una menor, con distintos colores mínimos, y los aglomerantes, imitando como si fuese un granito, ¿no? Como una piedra. Y también las decoraciones, las esculturas, las aplicaciones premoldeadas, porque el similpiedra se aplicaba tanto in situ como premoldeado por medio de moldes donde se colaba el material y se obtenían las formas deseadas. Y acá a la derecha un ejemplo donde se puede ver el color original debajo de la pintura que tiene aplicada de una intervención anterior.
Bueno, básicamente de este material en edificios y monumentos expuestos al aire libre, a la intemperie, siempre tiene patologías, algunas comunes y otras particulares en cada edificio. Una de ellas es la proliferación biológica, ¿sí? Tanto musgos, líquenes, este biofilm que podemos ver acá a la izquierda, o las plantas, como podemos ver, las plantas son un problema porque ante cualquier fisura, hueco o faltante, donde el agua y la tierra se acumulan, son propensas para el crecimiento de las plantas, y bueno, a medida que van creciendo, las raíces van explotando el material, ¿no? Físicamente lo van moviendo y se va perdiendo. En este caso a la izquierda, con pintura no original arriba, donde podemos ver el tema de las palomas, ¿sí? Y de nidos, de instalaciones sobre el material, la degradación del material con muchas fisuras, muchas plantas, y la humedad, ¿no? Obviamente que es el tema del agua. El agua es el agente de deterioro más importante en los monumentos al exterior. A la izquierda también podemos ver en una fuente el agrietamiento de este bloque por daños físicos, el desprendimiento del material. Abajo se puede ver el hormigón, el símil piedra deteriorado. A la derecha podemos ver los hierros expuestos de estructura con desprendimiento de material. Al ingreso del oxígeno y el agua, eso provoca que los hierros se oxiden, se expandan en volumen y provoca el desprendimiento y caída de material. Esta es una problemática muy importante. En el símil piedra ocurre justamente también en otro tipo de edificios por los hierros de armadura, ¿no? Que digamos hay que tener mucho cuidado con esto. Y después, bueno, faltantes de premoldeados, pegatinas, en el caso de plantas, sobre estos grandes maceteros que tienen, posiblemente la tierra adentro tenga óxido, tenga elementos metálicos y producen las manchas amarillas por debajo de óxido. Digamos, hay diferentes patologías de acuerdo a cada pieza, ¿sí? Y de lo que ha sufrido a lo largo del tiempo con intervenciones, muchas veces no malintencionadas, pero por ejemplo el sellado de fisuras con materiales que son diferentes del original, que con el tiempo se abren fácilmente y no son compatibles, o intervenciones con materiales diferentes del original. A la derecha pintura aplicada, como acá también podemos ver. La pintura se degrada muy rápidamente, realmente, y podemos ver por debajo un poco el original, pero bueno, uno de los mayores problemas es la pintura y también principalmente los revestimientos neoparís modernos, que no solamente cubren el original, o sea, perdiendo todo ese significado que tiene ese trabajo original, sino que también desfigura las líneas originales. Y también va tapando las patologías, o sea, hasta que uno ve en superficie una fisura, tuvo que traspasar todo ese revestimiento. Entonces, bueno, es importante, digamos, entender que en este tipo de materiales donde necesitan respirar, el símil piedra es un material poroso, necesita respirar, y cuando está cubierto con otro material y apenas empieza a ingresar el agua, eso implica que la pintura o estos revestimientos empiecen a degradarse y a caerse. Y bueno, el vandalismo, que se puede observar en varios monumentos, como grafitis. Básicamente como criterios, o sea, son algunos lineamientos de conservación y restauración basados en otras obras, algunos ejemplos, pero es importante remarcar que cada edificio es particular y no todo, todo se realiza en los mismos lugares, ¿no? Como criterio básico siempre hay que realizar un relevamiento de todas las patologías que uno ve en las fachadas o en los diferentes elementos, se hace con un mapeo, a partir de un plano, tanto de las esculturas, de fuentes, como los edificios, a partir de ese relevamiento in situ, ¿no? Con andamios, donde uno lo puede hacer más detallado, se empieza a recorrer la obra y se empieza a verificar todos los lugares donde presentan desprendimientos, ¿sí? Que sea necesario retirar, para después luego evaluar si se pueden volver a reintegrar o no. Depende mucho de qué parte se trate, en qué condiciones está. Eso es muy particular en cada edificio. Se trata de la proliferación biológica. Acá a la izquierda podemos ver la aplicación
se utiliza mucho el cloruro de benzalconio, tan conocido ahora por el COVID, el amonio cuaternario, se aplica en la superficie, diluido en agua, se inyecta en las plantas, y acá a la derecha podemos ver un ejemplo de una superficie que estaba, que se aplicó el cloruro de benzalconio, se realizó la limpieza, y acá a la derecha podemos ver un sector donde no se hizo este procedimiento. Es un procedimiento que se puede realizar sencillamente. A veces hay más complicaciones, que hay que realizar compresas u otros tratamientos, pero básicamente es lo que se utiliza. Algo para aclarar, que por ahí veo en muchos casos, es que utilizan lavandina, hipoclorito de sodio. Esos no se utiliza en este tipo de edificios ni este tipo de materiales, porque dejan residuos. Acá muestro un ejemplo de edificios que estuvieron pintados y se recuperó el símil piedra original. La pintura es posible de retirar. Ya los productos más modernos de Neoparís es mucho más complicado, porque son materiales con carga, tienen componentes cementicios, se adhieren mucho más al símil piedra, entonces podría resultar hasta irreversible aplicar un Neoparís sobre estos materiales. Acá podemos ver ejemplos de procesos, acá a la izquierda sin pintura, a la derecha con la pintura blanca no original. Acá a la derecha podemos ver un ejemplo de cómo la pintura tapaba las líneas de los sillares, ¿sí? La junta blanca, cómo se pierde todo el detalle del símil piedra, no solamente el color, sino también las diferentes terminaciones. Sabe que esto está más que complicado. Hola, ¿pueden apagar? Bueno. Yo creo que en todo el país. No sé qué pasa. Disculpen. Se ha sentido muy incómodo. Bueno, acá a la izquierda podemos ver, no sé si me están escuchando. Perfectamente. Gracias. Escuchamos. Gracias. Pues no veo a nadie por eso. Acá a la izquierda podemos ver también un ejemplo de un símil piedra pulido, que estaba pintado de amarillo. Por favor, los micrófonos, por favor. A ver si escucharon. A ver, controlen los micrófonos, por favor. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, acá a la izquierda otro ejemplo de un símil piedra pulido, hermoso. Es un símil piedra que no tenía componente de arena, solamente piedra molida, cal y cemento, como algunos casos en Salamone, que no tiene arena en su composición, y son símil piedras muy lindos y muy compactos. En este caso estaba pintado, pudimos sacar la pintura y realmente estaba impecable. No tenía nada por qué ser tapada, ¿no? Pero bueno. Y a la derecha, un ejemplo en ladrillo, ¿no? Pero bueno, grafitis y pintura, porque también pintan los ladrillos de rojo. Eliminando la capa de pintura, digamos, es posible recuperar fachadas con pintura. En el caso de superficies que no están pintadas, o que se ha sacado la pintura y es necesario realizar las limpiezas, depende de cada situación, es el método a utilizar. Acá hay ejemplos de nebulización de agua, compresas, con pulpa de celulosa y carbonato de amonio. Hay otros métodos de limpieza, pero bueno, todo depende de la suciedad que hay que sacar, ¿no? No es un caso general para todo. Y también la resistencia de la superficie, eso es importantísimo. Se eliminan todos los ganchos no originales, todo elemento que esté amurado a las fachadas, se sacan para después integrar el material. También los parches, en el símil piedra los parches muy cementicios, como podemos ver acá abajo y arriba, son un problema porque no siempre el símil piedra tiene mucho cemento, a veces son más a la cal, y cuando pones un parche muy fuerte con cemento produce un deterioro en el original. Es importantísimo el análisis del material para poder formular la reposición. Y tampoco va por arriba, o sea, en este caso, bueno, sacando parches. Cuando hay fluorescencia salina, se realizan compresas con agua desmineralizada para poder
sacarlas, las vas extrayendo con compresas con el agua, se van secando y las vas repitiendo hasta poder sacarlas de la superficie y también de adentro. Los hierros expuestos, que en el caso de Salamón hay un montón por el tema de la armadura, se limpian, se pasivan, se saca todo el óxido que tenga el metal y se tratan con productos que son a base de epoxi y cementicios, que son de 3 componentes, que protegen el hierro, lo encapsulan y sirve como puente de adherencia para el material que a reponer. Las fisuras, bueno, las fisuras se consolidan de acuerdo también a cada caso. Hablando de fisuras, no de grietas estructurales, que eso siempre se verifica con un ingeniero, el procedimiento a seguir, pero en el caso de microfisuras y fisuras donde tenemos aberturas, se inyecta material similar al original, si tenemos presencias de hierro se evita la cal, ¿sí? se realizan utilizando fórmulas relacionadas al original, al análisis de la bioquímica. También se realizan inyecciones en fisuras pequeñas, no siempre con material más líquido similar al original, sino también con emulsiones acrílicas en algunos casos, en otros casos con clavos de epoxi, y después rellenando con material. O sea, todo depende de la dimensión, del peso y de la situación de la fisura. Y después la reintegración de original, o sea, cuando quitamos un material original, lo limpiamos, lo reparamos en donde sea necesario y lo volvemos a aplicar. Siempre se trata de conservar todo el material original posible. En el caso de Salamone no tenemos tan premoldeados como este estilo, pero bueno, en las fuentes, en algunos edificios hay algunas cosas donde a veces es necesario esto de la reintegración. La integración del material. Bueno, acá puse un ejemplo. Arriba hay un mortero original, abajo está el grueso de un parche y 2 muestras de color. A partir de los análisis de laboratorio, uno formula el material con la misma composición, ¿sí? Manteniendo la misma proporción de cal y cemento y de los aglomerantes de la piedra molida. Acá a la derecha podemos ver un detalle, arriba el original y abajo el de reposición, cómo se puede realizar un parche muy similar al original y que no se vea estéticamente con el resto. Entonces, esta tarea es muy importante, es importante la participación de los restauradores en las fachadas y en los edificios, no solamente en los premoldeados, sino también en la elaboración del color, que es muy importante, porque después cuando uno tiene que realizar un parche para que se integre con el resto, es un trabajo mucho más sencillo. Por eso a veces se pinta o se revoca todo, porque no pueden lograr un color similar al original. Entonces estéticamente hacen un velado y cubren todo. Eso no se realiza en restauración. Se conserva el original. Si yo tengo que hacer un retoque, lo hago en el parche, no en el original. El original lo limpio, lo restauro y ahí queda. Acá tenemos integraciones de material en forma puntual, con diferentes texturas. En el caso de molduras corridas, donde están muy deterioradas, se vuelven a hacer, generalmente esto pasa en las partes superiores, donde hay cornisas, donde está muy deteriorado y muchas veces pierdes el fin original, entonces se vuelven a reconstruir, pero en otros casos son reparaciones puntuales, ¿sí? Lo pongo en húmedo para que se vea dónde está la reparación, la reposición. Cuando está seco se integra el resto de la superficie. Acá tenemos un ejemplo de un sillar donde se está haciendo el mortero en este que estaba deteriorado, y acá a la derecha lo vemos seco. Y acá podemos ver cómo se integra con el original. No tengo que velar nada arriba para integrar el parche, es al revés, el parche se tiene que integrar al resto. Y es importante la técnica de aplicación, ¿no? De imitar al original. Hay que ver la textura, si se aplica con fratacho, con llana, o sea, todo eso es muy importante en la elaboración. Después, cuando falta alguna pieza premoldeada, que se puede reproducir y no se inventa, cuando son decoraciones así repetitivas en una fachada, se realiza un molde, una copia, y se vuelve a integrar con el resto de las originales. Esta se puede hacer cuando son repetitivas, es decir, continuas. Cuando es una forma que es única y no tenemos ninguna referencia, no, ahí ya se va un neutro, se decide, es un criterio que se discute entre historiadores, documentación histórica, restauradores, los diferentes participantes de la restauración. El sellado de fisuras, de microfisuras, ¿sí? Se realiza en forma puntual,
con espátulas pequeñas, con material similar al original, con granulometría un poco menor, más fina, para que pueda penetrar bien en la fisura. Acá a la derecha podemos ver cuando está seca, se deja secar un poco y después se elimina con cepillos y esponjas y queda la superficie integrada sin que se vea la fisura. Y se realiza una protección final. El hidrorrepelente necesita una protección contra el agua, el hidrorrepelente, para esa agua, ¿no? El agua que penetra en todos lados, esto ayuda mucho a la conservación del edificio, evita la formación de musgos, de lo biológico, es muy importante. Y después en las cubiertas, acá hay dos ejemplos, una cubierta con chapa de zinc, la otra con un tratamiento con, bueno, las cornisas generalmente están destruidas, en este caso sí se pican, se realiza un tratamiento hidrófugo, se aplica una carpeta, un material con la caída necesaria como para que el agua evacúe rápidamente, y también se puede dar una pintura de protección tipo membranas, pintura de terraza, o sea, para evitar la filtración del agua. Todo esto es muy importante cuando tenemos cornisas, porque el agua filtra enseguida por acá y empieza a deteriorarse todo lo que está debajo del cornisón, que generalmente están todas las decoraciones. Y bueno, el sistema de zinc es mucho más eficiente, ¿no? Pero bueno, también depende de los costos de cada lugar. Acá tenemos un ejemplo de una fachada a la izquierda que estuvo revestida o pintada, y a la derecha una original. Miren la diferencia, cómo se pierde en la que está pintada todos los volúmenes, queda todo igual, se pierden las formas, realmente desvirtúa completamente la originalidad del edificio y la textura y el color. A la derecha está original, impecable, un poco sucio, con un poco de biológico acá arriba, pero nada más que eso. Es para ver las diferencias de cómo se ve uno y el otro. Esta foto me gusta mucho mostrarla porque es impresionante. Acá un ejemplo de el hipódromo de Palermo, que estaba pintado, que les mostré un detalle de una foto, que estaban los sillares con las líneas de juntas cubiertas, y se pudo recuperar. En este caso se recuperó gran parte, es simipiedra original. Acá se hicieron sillares en forma puntual, pero se recuperó el original. Y la verdad que fue muy lindo trabajo porque tenía una capa, en algunos lugares 2 capas de pintura, ¿no? Muchas veces hay que evaluar, como dije, cada edificio. Este es otro en Rosario, la Asociación Española de Socorros Mutuos, que también estaba pintada y también se despintó y se restauró y se volvió al original. Acá tenemos el portal del Sagrado Corazón de una escuela acá en Barracas, donde la mayoría es simipiedra original, tiene unos parches aquí y alguno acá abajo, y alguno por acá. El resto es todo simipiedra original. Se recuperaron las juntas blancas, que quedaban poquitas, pero estaba muy sucio y con mucha proliferación biológica. Bueno, y los capiteles, ¿no? Los capiteles estaban con parches de cemento desfigurados, eso sí, se reconstruyó, se modeló in situ, ni siquiera se hizo un molde porque eran faltantes en las puntas, entonces para no desarmar todo se reconstruyó puntualmente las partes faltantes. La residencia del embajador de Brasil, el Palacio Pereda, también sucio y limpio, no estaba pintado. La Academia también, Bellas Artes, también no estaba pintada, se realizó una limpieza, una consolidación, una reposición de faltantes en forma puntual, y acá a la derecha la podemos ver limpia, con su vejez y su pátina del tiempo, que es lo más lindo que podemos ver en estos edificios antiguos históricos, que se vea la pátina del tiempo, ¿sí? Es importante, no tienen que quedar nuevos, el simipiedra nunca es homogéneo, nunca es parejo, a veces tenemos que formular un color diferente para arriba y otro para abajo, por esa variación que tiene. Es muy importante la intervención en la integración de faltantes para que se integren. Eso creo que es la clave para que no se llegue a esos velados y esos recubrimientos. Creo que aquí terminaba, sí. No sé si me extendí mucho, perdón. Pero bueno, básicamente mostrar algún criterio general. No hay criterios generales, hay algunas cosas generales en cuanto al medio ambiente, pero cada edificio tiene su particularidad, como bien dijo Fabio, necesita su estudio individual y su tratamiento individual. Una cosa que no mencionó Alejandra, porque bueno, es muy prudente, pero digamos, más allá no solo la pintura afecta al simipiedra, sino en estos, no sé, últimos 15, 20 años,
estos revestimientos producidos por... Ah, ¿lo dijiste? Sí, Los que Neo-París. digamos como Sí. los Neo-París, Similpiedra París, etcétera, que tienen mucha componente, digamos, sintética, ¿no? Dentro de eso. Y bueno, además estos edificios, el símil piedra permitía respirar a la mampostería, respirar a toda la fachada, y bueno, tanto la pintura como estos revestimientos, que tienen carga sintética, digamos, hacen que la pared no respire y todas las patologías que no se eliminaron por debajo empiecen a aflorar y bueno, se empieza a desprender todo, ¿no? Y también tienen componentes cementicios, se adhiere mucho más a la superficie, entonces después es casi irreversible, no se pueden sacar. Digamos, eso también es importante. Bueno. La clave está en realizar los parches y la recuperación de las partes faltantes similar al original. Esa es la clave, limpiar y ir a lo puntual. Bueno, gracias a todos. Fantástica, Alejandra. Bueno, mucho para hacer en la obra de Salamone, así que te vamos a ir viendo por ahí. Vamos a seguir ahora con la licenciada Mariana Artesiano y Graciela Racé, y el tema es del sillón al salón. Vamos a la conservación del patrimonio mueble de Salamone. Y acá, bueno, seguramente lo van a decir ellas, el tratamiento cotidiano al lugar, ¿no? Es fantástico eso, puntualizar en la gente que lo cuida cotidianamente, con qué productos limpian y cómo se tratan los elementos. Así que bueno, bienvenidas Alejandra, Mariana y Graciela, ¿están conectadas? Hola Ana, yo soy ¿cómo Graciela. Estamos a coro. Acá, mirá, están juntas, aparecen. No, sí, no, yo quería decir ¿sí? que Graciela y Mariana son asesoras de la Comisión Nacional de Monumentos y conservadoras desde hace, no sé, desde que Bastante se creó tiempo, el Museo de Arte Decorativo en 1937. No. Bueno, por eso nos conservamos también. Están espléndidas. Bueno, un lujo tenerlas. Acá estamos para escucharlas y aprender mucho. Bueno, hablo yo un ratito. Mariana, ¿estás por ahí? ¿Pasás la presentación? Sí, ahí comparto pantalla. Bueno, gracias por esta convocatoria y hacernos parte de este maravilloso proyecto que involucra tanta gente y tantos profesionales excelentes. Bueno, en este marco, en el marco de este encuentro, a ver, Mari, si... Ahí voy, pasa que no cuando quiero armar la pantalla, a ver un minuto. Un segundo. A ver si... Disculpen, ¿eh? No hay problema, estamos... Este es el compartido. Esperen. Porque no tengo dónde ahora. Están desde 1937, la tecnología completa. Tuvo tiempo de aprenderlo, ¿no? De la época de Salamone. Siempre acorde a los tiempos. La tecnología no es... La pandemia nos hizo aprender... Podés, si no, yo puedo intentarlo. ¿Vos no lo ves, Graciela, ahora? No lo veo, no veo nada. No lo están viendo. Nadie lo ve, nadie Bueno, lo ve. a ver, lo paso yo. Espera. Porque no... A ver, un segundo. Pensé que iba a ser más. Bueno, de hecho nos conocemos con Graciela y Mariana desde esa época, de los años 30, del siglo pasado. Venía a... Mientras Mariana a ver, cómo compartir, están llegando muchas felicitaciones para Alejandra. Muy clara en la exposición, así que están todos contentos. Pero no hay problema, esperamos, estamos todos adentro, fase 1, 2, no hay problema. El tema es cómo... a ver, sí, ahora sí. ¿Dónde compartir? A lo mejor tenés que abrir... Un segundo, ella está, creo.
abrirlo A en ver. tu pantalla. Ahí está. ¿Se ahí ve? está. Perfecto. Ok. Listo, ya están. Ahí va. Bueno, nosotros nos vamos a referir al patrimonio mueble que estuvo diseñado por el arquitecto Salamone para estos distintos edificios oficiales en algunas provincias de la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Debemos aclarar que nosotras no fuimos a ver el patrimonio porque nos agarró justo la pandemia, así que trabajamos en los lineamientos de los criterios y en preguntarnos qué haríamos y cuál sería el aporte para los futuros proyectos de conservación y de restauración de este conjunto. Y para nosotros es muy importante consolidar una visión de conjunto de todos estos objetos que habitan todos los edificios, ¿no? Tomarlos como si fuera toda una colección, por supuesto en la medida de lo posible. Y hablando de conjunto también, el enfoque de la preservación, si bien dijimos que es del sillón a la sala, más bien vamos a hablar del entorno como el contenedor del edificio y el edificio como contenedor de las colecciones. Es así como nosotros, a partir de esa concepción, podemos determinar el estado de conservación de cada uno de estos objetos y, por supuesto, va a depender de los factores que van incidiendo sobre estos bienes culturales. Nos referimos con esto al clima local de la zona, las propiedades constructivas del edificio y, no menos importante, la gestión de los recursos disponibles tanto para la atención de estos objetos como el mantenimiento. Y entre estas cuestiones de factores de alteración podemos mencionar la incidencia de los distintos sistemas de climatización que pudieron haber sido colocados en estos edificios, la radiación directa que pueda afectar o que incide sobre los objetos, ventilación adecuada o inadecuada que pueden variar los parámetros de humedad relativa en los objetos y, en consecuencia, favoreciendo la proliferación de ataque biológico como los hongos y los insectos. También con la incidencia de la radiación, la alteración o la fotodegradación, y no menos importante, la manipulación de todos estos objetos. Perdón, Graciela, no sé, si estamos viendo siempre la misma imagen, ¿eh? Sí, por ahora. Perdón, creí que había por alguna ahora y no sí, pasaba. va cortito. Bueno, en el caso del patrimonio móvil, es importante también destacar que como se va moviendo, muchas veces altera o digamos que puede perturbar el control de los inventarios, ¿no? Sabemos que se van de alguna manera disgregando o disociando la ubicación de estos mobiliarios y que muchas veces esto trae como consecuencia una falta de control para hacer el seguimiento como corresponde de estos objetos. Entonces, ¿qué podemos nosotros aportar como conservadores del patrimonio mueble? En primer lugar, como decía antes, trabajar sobre esta idea de conjunto y de modo colaborativo con distintas disciplinas. Sabemos que el equipamiento y la decoración interior en todos estos edificios fueron diseñados como bienes de uso. Y esto, por supuesto, dio como resultado que con el paso del tiempo se vaya desgastando por el uso mismo, puede ser adecuado o inadecuado.
Y también esto también produjo que estos bienes fueran altamente intervenidos seguramente con el paso del tiempo. Nosotros por las fotos podemos ver, digamos, los materiales de relleno que quizás no son los originales, materiales afectados por el agua, como puede ser en este tipo de sillas. Bueno, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver, muchas con los signos de uso y otras con cuestiones que tienen que ver, como decíamos antes, por la incidencia de factores de degradación. Para nosotros también es muy importante, tomando esta idea de conjunto, que de alguna manera agrupemos o clasifiquemos estos bienes por la tipología, como es el mobiliario de asientos, bueno, sillones, sillas, sofá, todos los diseños que Salamone construyó para los distintos usos de estos edificios. Por otra parte, en estas imágenes, vemos cómo Salamone se expresa en cada elemento con formas geométricas, figuras abstractas, utilizando nuevos materiales para la época, como maderas nobles, enchapados, bueno, tapizados de cuero en el caso de los sillones, y acabados metálicos como cromados y utilización de aluminio en algunos casos. Para nosotros es muy importante en relación a, así como Fabio mostraba la construcción de los edificios, poder entender cuál fue la construcción de todos estos elementos decorativos desde el punto de vista de la materialidad. Y para esto es necesario para nosotros comprender cómo estuvieron hechos para después saber cómo tratarlos. Y sobre todo, ver cuál va a ser el alcance de los tratamientos. Por otra parte, también tenemos obra plana. También, no sé si cuando Fabio mostró las fotografías o planos, nosotros los tomaríamos como parte del patrimonio mueble, aunque sean archivos documentales, para poder brindar algunos criterios y enfoques de preservación para todo lo que se agrupa como obra sobre soporte de papel, sean fotografías, sea acuarelas, sean dibujos. Así que bueno, básicamente toda esta conjunción de elementos se trata de clasificarlos por grupos patrimoniales, ver su materialidad y comprender que aparte de estas cuestiones que tienen que ver solo con la materia, tener una idea de cuál fue el valor simbólico para cada uno de estos conjuntos edilicios. Por supuesto que si bien, así como Fabio mostraba los grados de protección, con el patrimonio mueble podría realizarse algo similar para dar prioridades en cuáles son las emergencias, ¿no? Y poder hacer una respuesta clara y lo más rápida posible para el patrimonio que esté en mayor grado de riesgo, y luego, bueno, hacer un plan de preservación que obviamente contemple diferentes etapas. Así que bueno, si te parece, Mari, te paso la posta. Bueno, luego de este recorrido que hizo Graciela de interpretación de la colección y mostrándonos cuáles son estos grupos patrimoniales que ella nos estuvo mostrando en las diapositivas, nos surgen a nosotras 3 preguntas para trabajar en conjunto con los responsables que trabajan y mantienen estas colecciones, ¿no?
Cada una de estas preguntas que nosotras nos hacemos nos abren caminos de investigación, recopilación y sistematización de datos necesarios para poder iniciar lo que nosotros llamamos una evaluación de la preservación del conjunto. En primer lugar, cuando decimos relevamiento de inventarios y archivos, es importante saber para nosotras si todos los municipios donde hay patrimonio mueble de Salamone tienen inventariadas sus colecciones muebles y dónde se encuentran estos archivos documentales, planos, fotografías, que nos van a permitir recrear una secuencia histórica y visual del patrimonio. Las localidades que poseen inventarios, nosotras nos preguntamos, ¿qué tipo de registros tienen? ¿Se trata de inventarios patrimoniales o inventarios administrativos de uso? Esto es importante para nosotras remarcarlo, porque en las dependencias oficiales, en general, lo que se posee son inventarios administrativos, inventarios del equipamiento como bienes de uso. A diferencia de museos o centros culturales que elaboramos inventarios de bienes artísticos más ricos en información, como, o sea, como que tiene como mayor, digamos, documentación y mayor información en relación a la procedencia del estado de conservación de los bienes. El segundo punto es la verificación de los muebles en sus lugares originales. Apunta a si los bienes han sido desplazados o trasladados a otros espacios, incluso a otras dependencias, o bien han perdido la función original y no se sabe para qué están ni para qué fueron utilizados. Al suceder esto, las colecciones pierden entonces el sentido y valor porque ya no forman parte de la unidad primigenia, edificio, equipamiento, objeto. El uso actual, ¿no? Que tienen en este momento las obras también nos es relevante, no solo desde la valoración, sino también desde la preservación. Debemos preguntarnos cómo se utilizan, si existen protocolos para este uso y por supuesto, si existen protocolos de mantenimiento. Sobre el registro de estado de conservación actual con las intervenciones efectuadas, estos relevamientos y diagnósticos son muy importantes y hay que destacar quién los han efectuado, cómo los han registrado, cuáles son las áreas o dependencias en cada municipio que tienen a cargo estas actividades. Y por supuesto, saber cómo, bajo qué soporte, ¿no? En qué soporte se encuentran estos registros, si son soportes manuales, soportes automáticos, ¿no? Graciela, ¿pasamos a la otra? Acá, en esta diapositiva, vamos a ver un modelo, digamos, de ficha que pusimos la primera hoja, que son fichas, nosotros elaboramos fichados para el patrimonio mueble mucho más extensas, pero para que por lo menos vean una primer portada, ¿no? Cuando nos referimos al registro individual de cada objeto, nosotras recomendamos identificar estas colecciones y clasificarlas por grupos patrimoniales. Esta sistemática se realiza a través de fichas como las que estamos viendo en la diapositiva. Este registro permite tomar contacto y reconocer a la obra en su dualidad histórica y material, identifica la pieza, describe su materialidad y las técnicas de ejecución, que van a ser datos sumamente importantes y fundamentales para formular los criterios de intervención y valoración. Uno de los campos de esta ficha describe el estado de conservación a través de la detección de distintas patologías propias del patrimonio mueble. Y también nosotras consideramos que estos registros, lo decimos por experiencia propia en nuestro trabajo de hace 37 años de museo, que todo lo que es el registro manual o informático, así ficha, es como que ya queda corto. Necesitamos pasar a hacer bases de datos, para lo cual uno puede filtrar, digamos, distintas patologías, ubicaciones, problemáticas,
y poder interrelacionar el patrimonio en forma extensa, no tan individual. Si yo quiero buscar, digamos, un objeto que se encuentra con una infestación activa, tengo que ir buscando en cada carpeta o en cada archivo de la computadora. En cambio, en la base de datos digamos, está solucionado en gran parte este tema, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra? Ya, digamos, para ir redondeando lo que sería una evaluación de la preservación, les presentamos un modelo, este es un modelo muy abreviado, ¿no? Con los tópicos indispensables para comenzar justamente con esta evaluación de preservación de bienes muebles. Esta guía define una metodología posible para abordar este ensamble patrimonial desde distintos puntos de vista, pero siempre teniendo en cuenta una mirada de conjunto. El primer punto apunta a evaluar e inspeccionar los espacios en donde se encuentran las colecciones. Cuando vimos la presentación de Marcelo, bueno, ellos han hecho todo este relevamiento edilicio, cuáles son las problemáticas, ¿no? Y esto ayuda justamente a después poder definir el estado del edificio y sus instalaciones, y de esta manera se reconoce si el espacio constituye un factor de riesgo para la estabilidad de las colecciones, ¿no? El segundo ítem apunta a identificar aquellas amenazas externas, ¿no?, al objeto que ocasionan un daño de manera inmediata e irreversible, como es el caso, pongámosle, de un incendio, una inundación o un acto de vandalismo. Y también establece cuáles son estas mismas amenazas que al prolongarse en el tiempo pueden producir deterioro. Y aquí evaluaremos las condiciones medioambientales, las acciones de manipulación y el control del ataque biológico. Los tres ejes de esta última diapositiva son para nosotras, ¿no?, el puntapié inicial para comenzar a trabajar un proyecto de atención y cuidado de estas colecciones. Hasta aquí. ¿Se escucha? Sí. Graciela, ¿querés agregar? Sí, se escucha. Perfecto, se escucha. Bueno. Bueno, lo hemos hecho rapidito. Perdón, Ana, una cosa. ¿Hay alguien que quiere volver a entrar, que es José Ferrero? ¿Podés pedirle que le hagan, que lo habiliten? Sí, ¿cómo no? Sí, ya te escucho, Paula. Bien, fantástico. Bien. Estamos con 1 hora de atraso. Así que yo quería, a ver qué les parece esto. Estoy viendo si se puede hacer. Le vamos a dar paso, bueno, agradeciendo a Mariana y Graciela, fantástica la descripción. Salamone tiene muchos muebles y con un peso impresionante, así que, bueno, las necesitamos y necesitamos aprender todos cómo cuidarlos. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. Sí, perdón, Ana. Graciela y Mariana están disponibles, son asesoras y empezaron trabajando el año pasado con todo el equipo. Bueno, cada municipio tiene, pero es importante lo que ellos sostenían, ¿no?, que a pesar de estar en distintos municipios, forman parte de una colección, como son los edificios, claro, de un sistema, ¿no? Eso es muy importante. Así que bueno, después tendremos que ver con los municipios que tengan colecciones, armar, digamos, un grupo de trabajo con ellos, ¿no? Con los que tienen. Sí. Vamos a generar alguna instancia y ya el grupo de los muebles para un lado, el grupo de las paredes para el otro, las humedades, bueno, vamos a repartir trabajo.